Doctor, cuénteme un poquito, por favor. Usted es abogado, ¿en qué casos de Vladimir Cerrón ante la justicia? Pues asumo la defensa en varios de los casos que Vladimir Cerrón tiene últimamente los dos últimos casos que han sido tanto resueltos por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, asumimos la defensa, también con algunos colegas que, como entenderás, se suman a las fuerzas porque son casos complejos. En ese sentido, estas dos decisiones, tanto de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, creo que resuelven de manera idónea y como venías comentando, ¿no? La desconfianza del Poder Judicial se ve envuelta en estas circunstancias en vista de que se ha esperado muchísimo tiempo para poder resolver situaciones más bien fáciles de resolver. O hay un error en la interpretación muy aguda de la ley o finalmente hay ya una alta sospecha de que las decisiones contra el doctor Cerrón vienen vinculadas por algunas otras decisiones u otras posiciones. Entonces, esto nos da la razón. Recuerdo en octubre del 2023, cuando fue que se declaró por segunda instancia la condena a Vladimir Cerrón por el aeródromo, muchos reclamaban y muchos festejaban la condena como que la condena era justa, legítima, idónea, y hasta reclamaban que se entregue. Finalmente, después de mucha lucha legal, hoy podríamos decir de que nuevamente el tiempo nos ha dado la razón. Y para que podamos entender, son 3 veces que llegamos a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional para que podamos tener una respuesta válida, idónea. Primero, el año 2019 nosotros solicitamos que en mitad de la campaña o al inicio de la campaña electoral se le levante la inhabilitación por este caso de La Oroya, porque ya para el 2019, a puertas del 2020, ya había cumplido el plazo de la condena respecto a la inhabilitación. Sin embargo, la Corte de Junín no la aceptó. Hace no más de 6 meses, recién la Corte Suprema dijo que desde el 2019 el señor Cerrón tenía que levantarse la inhabilitación. O sea, técnicamente, el 2019 podía participar en los procesos electorales, recobrar la posibilidad de ser gobernador. Okay. Hoy, el caso Aeródromo se ha resuelto también a través de la Corte Suprema y en una decisión, digamos, histórica, porque no conozco casos en donde quizá el mejor juez de la historia del proceso penal peruano, el profesor San Martín Castro, ha salido a explicar a la ciudadanía de por qué la decisión es legal, la decisión está amparada en el derecho material y en el derecho probatorio. Y días después, el Tribunal Constitucional, también una sentencia aleccionadora, dice, no se puede estar condenando por condenar solo por tener la titularidad de la administración, por ser gobernador, por ser presidente. Perdón que le interrumpa, absoluta doctor. Responsabilidad. En el fondo, Cristian, ¿me escucha? consideramos de que mucho hemos demorado y hemos generado tanta especulación, tanto a favor o en contra, de una decisión que podría haberse resuelto mucho antes. Ok, doctor Maegua, ¿me escucha bien ahí? Sí, okay. Perfecto. A ver, pero solamente quería, porque efectivamente podrían haber algunas voces, y lo dice también Ricardo Uceda, respecto de que, claro, esto, digamos, de alguna manera podría favorecer, usted lo insinuó, no lo dijo directamente, pero que, claro, habría una persecución política, si se quiere, o la politización de la justicia, para sentenciar al señor Vladimir Cerrón. ¿A eso se refería cuando usted me dijo de otras razones, quizá, por la cual habría sido sentenciado? Yo no podría afirmar que es una decisión política, pero tiene un tufillo de un espíritu especial en las condenas que hubieron. Porque todas las que tuvieron, finalmente la Corte Suprema lo ha revertido en decisiones que no hay ningún profesor de Derecho Penal, ningún profesor de Derecho Procesal Penal que hoy cuestione. Entonces,
es evidente que hay algo más que simplemente un error judicial. Eso es Pero la lectura que tengo. es que a eso quisiera ver, ¿cuál sería el error judicial? Porque lo que queda claro es que, digamos, si hay una politización de la justicia, no llega al máximo, a la máxima instancia del Poder Judicial, es decir, de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema, y usted se sentirá satisfecho, ha votado 5-0 a favor, pero si hubiese una politización de la justicia y una persecución abierta contra Vladimir Cerrón, el fallo de la Corte Suprema no habría sido a su favor con 5 votos a favor y ni uno en contra. No, yo, Cristian, nunca referí eso, sino dije que las decisiones que se toman al interior de la Corte de la primera y segunda instancia son decisiones que siempre han sido revertidas. No hablé de una decisión política del Poder Judicial, sino las decisiones de primera y segunda instancia. Perfecto. Entonces, doctor Maigua, hablamos en todo caso del problema que yo también hacía referencia en mi editorial, es decir, los jueces de primera y segunda instancia están mostrando una falta de diligencia para finalmente hacer cumplir el Código Penal, ¿no? Digamos, ¿no? La carga mínima de pruebas y finalmente sentenciar. ¿Por ahí usted cree que va el tema? Yo creo que, como lo dije además anteriormente, hay una resistencia de todas las vías de primera y segunda instancia en respetar las reglas mínimas del derecho material y el derecho probatorio. Hay una resistencia, y esa resistencia justamente se devela en estos casos. Por eso, vuelvo a decir, debe haber una reflexión sobre el uso del derecho penal y no esperar tanto porque luego genera tanta desconfianza. Ok. Los derechos electorales de Vladimir Cerrón están completamente restablecidos. ¿Es correcto, doctor? Claro que sí, ya no tiene ninguna condena que le puede generar inhabilitación para postular, si él desea, a algún cargo público. Ok, sin embargo, hay todavía pedidos de prisión preventiva, ¿ok? Entonces, el señor Vladimir Cerrón sigue prófugo de la justicia. ¿Cómo van a justamente cambiar esa situación? Él va a seguir siendo prófugo de la justicia. Entiendo que se han pedido en el caso de Antalsis y en el caso de los aportes de Perú Libre, creo que es también el tema Dinámicos del Centro, donde hay lavado de activos, que se revoque el tema de la prisión preventiva. Entonces, mi pregunta es esa: ¿en qué estadio está el pedido de revocar las prisiones preventivas? Y si es que, a pesar del triunfo en la Suprema y en el TC, Vladimir Cerrón va a seguir prófugo ante estas prisiones preventivas que se mantienen vigentes. Sí, solo existe una prisión preventiva por resolver la revocatoria, pero manejamos un término bastante racional. La única prisión preventiva que está vigente es por la circunstancia en que él no pudo firmar porque tenía encima una condena del caso Aeródromo. Si la condena desapareció del caso Aeródromo, puede recobrar la dinámica de la firma mensual, de modo que yo creo que en un pensamiento bastante lógico el juez tendría que revertir la prisión y permitir que siga firmando mensualmente como lo hacía. O sea, esa parte de la decisión judicial no veo como no es muy complicado, en verdad, que un juez decida sobre eso. Ok, entonces usted me está diciendo que, claro, la prisión preventiva que tenía respecto de un caso en proceso se refiere justamente a cuál caso me dice, a un caso en el cual él no pudo firmar y por eso es que tenía justamente el tema de la prisión preventiva, pero él no firmó porque se supone que tras la sentencia en segunda instancia del Aeródromo Huanca, él tenía que ir a prisión efectiva. Exactamente. Entonces, el fiscal que tiene el caso de lavado de activos solicita al juez que por la no firma se revoque. Entonces, quiere decir que hoy ya puede volver a firmar y eventualmente poder cumplir con las firmas, porque eso fue la única condición por la que se revirtió. Entonces, me parece que hay una bastante firme la idea de que si ya no tiene una condena, puede normalmente continuar la firma, porque no aparecieron nuevos elementos de convicción, no aparecieron otras circunstancias que permitan mantener un pedido de prisión preventiva. Entonces, esa va a ser la salida procesal, y creo que cualquier juez puede pensar muy rápido que si ya no teniendo ninguna condición que haga pensar de que no pueda firmar,
mantener ese estatus que antes tenía de libertad. Pero debo entender que, si bien no me ha respondido directamente, él se va a mantener prófugo de la justicia hasta que finalmente haya este pronunciamiento del Poder Judicial. Y esta pregunta se ha venido realizando hace mucho tiempo. Y te diré lo que creo que como abogado, profesor de Derecho Penal y profesor de Derecho Procesal Penal, pienso. Nadie está obligado a acatar una decisión si la decisión no tiene un contenido realmente justo, ¿no? Porque nadie podría estar obligado a ello. Entonces, yo creo que la decisión es sobre todo una decisión de una persona que sabe respetar la libertad y augura, como cualquier otra persona, augura la libertad como una de las reglas básicas del espíritu de una persona en sociedad. Yo creo eso, más allá de que hay mucha gente que dice que debe entregarse, pero nadie está obligado a acatar una orden que hoy, más que nunca, podemos confirmar que fue ilegal. Es más, un dato importante, en el caso de La Oroya, el doctor Cerrón estuvo detenido, la condena inicial era de pena efectiva y estuvo muchos meses en la cárcel. Ahora, la pregunta es, ¿quién le recobra esos meses del error judicial? Entonces, es mejor agotar todas las vías necesarias y, de ser el caso, como lo dije inicialmente, si la máxima autoridad judicial decide por una condena o una absolución, respetaremos esas reglas. ¿Usted de alguna manera me plantea que la decisión de estar prófugo de la justicia se ve reforzada por esta decisión de la Suprema y del TC? Indudablemente, Cristian. Claro, porque eso es lo que me ha planteado, no me lo he hecho directamente, pero dice que de alguna manera usted cree, desde su punto de vista, que, digamos, confirma que hizo bien y seguirá haciendo bien Cerrón de mantenerse prófugo de la justicia gracias a estas dos resoluciones. A ver, lo que estamos haciendo es acudir a las vías que el derecho permite para discutir una decisión de primera y segunda instancia. Frente a la decisión de última instancia, se pensará y se hará un nuevo análisis, pero Correcto. Es legal que cualquier ciudadano que esté sometido a un proceso penal espere las decisiones de la última instancia y sobre esa base tomar decisiones respecto a el examen finalmente tiene que hacer del Poder Judicial del TC. Correcto. Ahora, digamos, está completamente restablecidos los derechos electorales de Vladimir Cerrón porque no hay ninguna finalmente sentencia firme. ¿Esto podría cambiar de cara acá al 2026, teniendo en cuenta que hay otros procesos por el cual justamente se le está investigando a Vladimir Cerrón? Porque claro, hoy por hoy, más allá de la prisión preventiva, que es un tema más, digamos, de la libertad personal que respecto de los derechos electorales, ¿verdad? Sí, sí. Mira, Cristian, yo conozco de muy cerca la mayoría de casos donde está vinculado el doctor Cerrón. Y te podría asegurar que el 99% de esos casos adolecen del mismo defecto que tanto el TC y la Corte Suprema hoy nos ha demostrado de manera gráfica. Hay procesos en los que lo han vinculado de manera indebida. Entonces, nosotros vemos como un buen ojo la decisión de las más altas autoridades, tanto del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, que servirán de aquí a ahora para hacer los correctivos necesarios en todos los procesos. Ok, pero a ver, vamos piano, porque claramente la Corte Suprema le ha dado completamente la razón 5-0 y como usted bien dijo, César San Martín incluso brindó una conferencia de prensa explicando de qué adolecía justamente esa sentencia de primera y segunda instancia. Pero en el caso de La Oroya, pues no fue tanto así, porque fue justamente un 4-3 bien peleado, que dicho sea de paso, no va a sentar ninguna jurisprudencia respecto de casos similares a futuro, porque sabemos que con un 4-3 no se sienta ningún precedente al respecto. Entonces, buena parte de los magistrados, Pacheco, Monteagudo y Ochoa, pues dijeron que era improcedente el habeas corpus. Entonces, claro, de ahí saltar que estos dos fallos, que claramente favorecen a su patrocinado, tendrían o harían que los otros casos sigan la misma línea, pues tampoco es tanto así, doctor. A ver, lo que dices es cierto, pero aquí hay que analizar con cierta tónica. En el caso de la Corte Suprema, y no solo le favorece
al doctor Cerrón, sino a todos aquellos que están procesados. La Corte Suprema ha dicho que no solo es prueba, un indicio de colusión, no es prueba ni indicio de colusión, un trámite administrativo defectuoso. Correcto. Eso es claro. Eso lo había hecho siempre la Corte Suprema. Hoy lo ha reafirmado. Además, ha dicho que para que condenen a una persona por delito de colusión, tiene que haber prueba directa o indirecta de que hubo una concertación para defraudar al Estado. Entonces, bajo esta técnica de interpretación, el 80% de casos donde está vinculado no solo el doctor Cerrón, sino todos los funcionarios, deben reinterpretarse de esta manera. Ahora, en relación a la sentencia del TC, efectivamente, la decisión del Tribunal Constitucional es por mayoría, pero esa mayoría ha dicho algo importante. No solo ha declarado nulo la sentencia, sino ha dicho algo bastante interesante. Nuevamente reitera que para que haya una condena no es suficiente ser la máxima autoridad, no es suficiente ser alcalde, presidente, ministro, sino que está vinculado en las decisiones administrativas de manera indebida. Y vuelvo a decirte, esto es interesante porque la mayoría de casos donde el doctor Cerrón está vinculado es porque fue gobernador y se hizo toma de decisiones por debajo del parámetro del gobernador regional, del presidente del gobierno nacional. De modo que estas decisiones ayudarán a comprender mejor, no solo para el caso del doctor Cerrón, sino finalmente para todos los otros casos. Nos ayuda. Por eso te digo, no hay, seguramente los que están más pegados a la prensa, no creo que haya penalista o procesalista penal que diga que las decisiones son completamente incorrectas. Todos le dan un punto a favor porque ayuda a comprender mejor estas figuras de corrupción que siempre son clandestinas, pero que tiene que haber un estatus, un estándar de prueba. Y creo que sobre eso estamos bastante conformes sobre las decisiones. Se parte de algo que también se ha exagerado y también de los propios medios, ¿no? Que finalmente todo, digamos, error administrativo debió haber sido previsto por la autoridad política y que incluso las faltas administrativas se convertían en ilícitos penales, que claramente es lo que ha corregido la Suprema y entiendo que lo había corregido en otros casos, incluso antes de esta resolución que favorece a su patrocinado. Pero hay otros casos, doctor Maigua, y que justamente los quería comentar. No sé si usted puede ver la pantalla. ¿Tiene acceso a nuestra pantalla? Sí, sí. Ok, Sí, ponlo por favor en completo. Entonces, tenemos efectivamente el Oroya, que dicho sea de paso, le hago una paréntesis acá. El TC ha decidido devolverlo a primera instancia, pero ¿esto se va a abrir un nuevo proceso o finalmente hay un tema también de prescripción? ¿Cuál es un poco la postura de la defensa? Sobre el caso de la Oroya, usted se ha devuelto a la Corte del Junín. La Corte del Junín, para emitir un nuevo pronunciamiento, tendrá que ser nuevo juicio oral, pero evidentemente ya está prescrito. O sea, allí yo no veo otra salida que lo tienen que prescribir. Así que ese proceso evidentemente ya no tiene mayor argumento y ni siquiera esperanza de una condena ni futura. Eso está prescrito. Ok, ahora, tenemos próximos a juicio oral, ¿ok? Resguardo irregular, circuito vial Chupaca, terrorismo y obstrucción a la justicia, y los que tienen con preventiva está Antalsis, 18 meses, pero luego están estos, Dinámicos del Centro y Aportes de Perú Libre. El resguardo irregular y el terrorismo y obstrucción a la justicia, usted me corregirá si me equivoco, pero de los que quedan, solamente Antalsis y Circuito Vial Chupaca están en la línea de lo que usted decía que se dieron en base a cuando Vladimir Cerrón era autoridad regional, ¿o me equivoco? No, te equivocas. A ver. El primer caso donde ustedes denominan resguardo, ahí también la Fiscalía de Junín lo ha imputado el delito como colusión agravada. O sea, ¿Ese resguardo irregular de qué fecha es cuando se le imputa ese delito, doctor? En los primeros meses donde él asume por segunda vez la decisión, o asume el gobierno regional de Junín. Perfecto. Pero si quieres te digo un dato exacto de ahí. Mira, te cuento sobre el resguardo personal. Cuando el doctor Vladimir Cerrón estaba de candidato para ser gobernador regional, en primera vuelta gana,
la Policía Nacional le pone el resguardo. Y luego la Fiscalía dice que hay colusión cuando se verifica que hay un trámite donde la Policía Nacional entrega resguardo como a cualquier persona que tiene cargo público. Okay. Y dice, ha concertado con los resguardos policiales para ser contratado. Entonces, ahí también están utilizando una figura de colusión y hemos demostrado al interior de la investigación que la decisión del resguardo Perfecto. no puede ser del gobernador. No, si se la concedo. El resguardo le pone la policía. Se la concedo, doctor. Si es que colusión agravada por un tema de resguardo irregular, me parece que habrían otros casos más en el cual debería enfocarse el Ministerio Público. Entonces, centrémonos en dinámicos del centro y aportes de Perú Libre. El tema Antasis también es efectivamente cuando era gobernador regional, en el cual está vinculado Martín Belaúnde Locio, entiendo. Los dinámicos del centro y los aportes a Perú Libre. Eso ha sido de cara justamente a la campaña del 2021, doctor. Sí, en el caso de dinámicos del centro está vinculado, pero la pregunta es, ¿sobre qué razones está vinculado? No tenemos un dato exacto sobre la vinculación del doctor Cerrón en el caso de dinámicos del centro. Está vinculado porque era el líder del partido, pero no hay absolutamente nada, una prueba, un indicio de lo que especula la Fiscalía hasta ahora. Correcto, y además ahí, ¿cómo se llamaba el que reemplazó en el gobierno regional, que justamente habría estado a cargo del gobierno regional, que era miembro del partido de Vladimir Cerrón, correcto? Claro que sí, y vincularon a todos los del partido Perú Libre porque se asumió de manera indebida que los casos que se habían presentado, estos cohechos que se habían presentado para la obtención de licencia de conducir, en la Dirección Regional de Transporte, era dominado por una organización criminal. O sea, sigue siendo una especulación. Se respeta la decisión de la Fiscalía y verás, y la historia nos volverá a dar la razón. Allí también se ha vinculado, sin tener mayores argumentos, a todos los partidarios, porque los partidarios tenían vínculo laboral, y también tenían vínculo de amistad con otros. Pero déjame hacer una pregunta, doctor. Usted que ha analizado el caso, me parece válido su argumento de decir, oye, pero no hay nada que vincule directamente a Vladimir Cerrón, por más que hayan sido funcionarios o miembros del Partido Perú Libre, quienes habrían estado justamente con este tema de los brevetes falsos. Pero ¿usted también descarta que haya habido algún tipo de ilícitos respecto a brindar brevetes falsos y así finalmente ganar dinero? No, eso yo no podría decir, pero a ver, si hay unos cohechos en los lugares donde se obtiene licencia de conducir, ¿cómo se puede vincular al gobernador regional? La única vinculación sería... La única vinculación sería que hay algún funcionario o miembro de Perú Libre que pueda testimoniar que ese dinero y eso venía por órdenes directas del partido de Perú Libre, de su líder Vladimir Cerrón, y que haya una figura que testimonie y que dé pruebas de que se conocía respecto de eso en la máxima instancia del partido. Esa sería, doctor. Ya. No es tan complicado. Esa sería, pero ni siquiera eso hay. No hay la declaración de un testigo, no hay declaración de un colaborador eficaz, no hay documentos, no hay pruebas, no hay documentos, papeles, nada, absolutamente nada. Pero sí hay sustento de que un grupo de gente en la dirección de transporte, etcétera, de lo que sea, habría estado justamente haciendo cosas indebidas, ilícitas y finalmente cobrando dinero irregular. Porque, doctor, a ver, yo entiendo, como lo ha dicho el TC y la Corte Suprema en su mayoría, unanimidad, y el TC 4-3 raspando, de que en estos casos la justicia se equivocó de Vladimir Cerrón y va un poco en la línea de la crítica que se hace, desgraciadamente, de las carencias del sistema de justicia. Pero de aquí me está llevando, no hablo de su patrocinado, pero hablo de un gobierno regional de Junín, porque prácticamente estaríamos viviendo en el país de las maravillas en el que no hay ningún acto de corrupción. Por lo menos estamos hablando de una mala gestión del señor Vladimir Cerrón, que firmó lo de Huanca y no salió, firmó lo de Loroya, no se realizó correctamente las obras, se tuvo que pagar de más, no lo resolvió el señor Cerrón, sino lo resolvió un gobierno regional anterior a Vladimir Cerrón se encargó de pagar, pero
tampoco no vamos a creer que en el País de las Maravillas no hay ningún ilícito en el gobierno regional de Junín, como por ejemplo el tema de los brevetes, que sabemos que se replica no solamente en Junín, sino en otras regiones e incluso aquí en Lima. Eso es indudable, pero investiguemos y para imputar a alguien, busquemos el camino de las reglas procesales, estimado Cristian. No porque sea el líder o no porque sea el presidente del gobierno regional debe responder automáticamente. Debe existir una investigación que acredite ello. Entonces estamos en el camino, pero hasta donde están solamente son especulaciones, son vinculaciones, porque nombró al director regional que era su deber nombrar, pero la pregunta es ¿cómo controla al director? ¿Cómo un presidente puede controlar a los ministros, a los funcionarios? En el entorno de los deberes funcionariales está el principio de confianza. La organización es tan compleja, nadie puede estar encima de otro. Correcto. Entonces, de que se les puede controlar, doctor, se les puede controlar. Lo que coincido con usted plenamente es que en un juicio pues no basta con lo que suena lógico, sino que efectivamente tiene que ir acompañado de medios probatorios. Si no lo hay, como lo ha corregido la Corte Suprema y en el otro caso el TC, no se puede sentenciar a nadie. Por ahí van un poco las balas. Me queda claro entonces, doctor, le agradezco mucho por su participación. Como se diría eufemísticamente, el señor Vladimir Cerrón se quedará a buen recaudo, ¿no?, prófugo de la justicia mientras se definen los otros casos. Así será y seguramente que el tiempo nos dará la razón, como nos ha seguido dando, de que muchas de estas investigaciones se han vinculado, pero con el tiempo se irán aflorando y se irá identificando de que no existe ninguna actuación de corrupción que tanto se habló, que tanto se imputó, pero hoy en día se va develando la verdadera razón por la que se ha vinculado. Errores judiciales, errores de investigación, pero finalmente ya se ha dado la razón en las máximas instancias del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Pero una última, porque claro, usted obviamente ve el tema judicial, pero yo acabo de escuchar a Vladimir Cerrón. César San Martín es un poquito, ¿no?, mitad broma, mitad en serio, es recontra caviar. Así que el señor Cerrón no debería hablar tan mal de los caviares, porque el tótem caviar justamente lo ha liberado del tema. Usted se ríe, pero es verdad. Bueno, yo no podría hacer ningún comentario ahí. Yo me abstengo porque no tengo datos exactos. Mi defensa es puramente procesal. Correcto. Gracias, doctor. Un placer. Luis Maigua. Muchas gracias. Un placer para ti.